¿cómo pudiéramos decir? Esta base fundamental para asegurar que si realmente la tierra nuevamente va a ser restaurada. Bueno, tomen sus lugares, por favor, sus asientos, estén muy cómodos, muy atentos, no se me distraigan, apaguen sus teléfonos. Ahorita no es tiempo del Face, es tiempo de palabra de Dios. Gloria al Señor, gloria al Señor. Quiero comenzar por decirles, para poder desarrollar este mensaje, acerca de que si realmente va a tener otra restauración. ¿Por qué otra restauración? Porque la tierra y la creación están sufriendo un desgaste por causa del pecado y por la ley de la entropía, que es la primera y la segunda ley de la termodinámica, donde se demuestra que todo está en un deterioro. Nosotros mismos estamos en un deterioro, no somos los mismos. Llegamos a una edad donde comenzamos a desgastarnos. Los doctores y científicos aseguran que de los 33 años hacia arriba comienza el desgaste físico. Esa es la razón por la que Cristo tenía que morir a los 33 años, porque si hubiera pasado más tiempo, hubiera comenzado a funcionar la ley de la entropía, que es la ley del desgaste. Y antes de continuar, quiero hablarles de algo que es muy importante, porque hemos estado abordando temas difíciles de entender y estamos quitando incógnitas que durante mucho tiempo dentro del mundo de la teología se habían tratado de imponer como si fueran unos dogmas o verdades de las cuales supuestamente no existe ya ninguna otra opción. Es decir, que si nosotros en algún momento hemos recibido algún tipo de enseñanza y creemos que porque aprendimos eso ya no hay nada más que aprender, entonces eso lo convertimos como en un dogma, como que ya no hay más verdades que descubrir, como que lo que aprendí lo voy a guardar y no lo voy a cambiar por ninguna otra cosa, aunque sean cosas nuevas que puedan llegar a tu vida. Digo esto porque hay mucho tipo de personas que tienen mentalidades que son muy cerradas, que creen que lo que aprendieron ya es lo único que aprendieron, ya no hay nada más que aprender. Entonces, tener ese tipo de ideología o de verdades de las cuales supuestamente ya no existe ninguna otra opción para poder enseñar como que si lo que aprendimos fuera lo único y no existe absolutamente nada nuevo. Y así fuera, entonces para poder seguir estudiando y profundizándonos en la Biblia, vamos a quitar esos tapujos, ¿ok? Esas paredes de que lo que aprendí no es lo único, no, Señor, tenemos mucho que aprender. Vamos a dejar que la Biblia nos lo muestre. Porque, sin embargo, cuando nosotros comenzamos a profundizar en el estudio de la Biblia, donde estamos abordando en este estudio lo que es la física, las leyes de la termodinámica, la gravitación, las leyes termonucleares, la arqueología, la antropología, si ustedes se fijan, el libro del Génesis y especialmente el capítulo 1 contienen todas estas materias. O sea, que el mundo de la ciencia y el mundo de la Biblia, pudiéramos decir, no son necesariamente contrarios ni enemigos.
No, la ciencia no es nuestro adversario, porque han hecho descubrimientos que la Biblia los corrobora y nos hemos dado cuenta que sí, efectivamente, eso quiere decir que Dios le da al hombre un conocimiento para que descubra cosas que después nos damos cuenta que la Biblia ya había hablado de ello. La razón por la que digo que no son nuestros adversarios es porque existe un conocimiento donde se dedican a observar las leyes que Dios estableció en la creación, como estas que he mencionado, y que están establecidas en el universo o en la creación. Porque si el universo no estuviera sujeto a leyes, entonces no existiría la ciencia. Leyes continuas, leyes estables, y es precisamente de ahí de donde viene el conocimiento. Yo quiero que ustedes, por ejemplo, ahora que estoy mencionándoles esto, es muy importante que lo definan bien para poder entender muchas de las cosas que no se sabían y que ahora se están descubriendo por la ciencia. Porque, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo rápidamente y muy sencillo. Por ejemplo, cuando hablamos de la genética, o sea que cuando se descubre el ADN, esto corrobora lo que Génesis había dicho, que cada especie que, según su género. En otras palabras, el descubrimiento del ADN, entonces le da la verdadera significancia a lo que Dios dijo de el principio. Y esto corrobora precisamente lo que la Biblia dice, porque Dios establece leyes inexorables de la genética y que no las pudiéramos haber entendido si no hubiera habido hombres que las hubieran descubrido, aunque se tardaron 5,500 años para descubrirlo. Fíjense ustedes lo que les estoy diciendo. Porque no fue hasta el año de 1954 cuando se descubrió el ADN o la genética del hombre. Aunque en los años 1800 Gregorio Mendel ya había hecho experimentos de alguna forma buscando la forma de buscar lo que era la genética humana. Pero no fue hasta el 1954, el siglo pasado, que se descubrió esto. Eso quiere decir que la Biblia se les adelantó, ¿cuánto? Más de 5,500 años para que el hombre lo pudiera descubrir. Ahora estamos en un siglo donde todos los sistemas de pensamientos de los seres humanos y donde todas las ideologías, como lo es la monarquía, como lo es la democracia, el socialismo, el comunismo, el fascismo, el nazismo, o pudiéramos mencionar muchas de estas ideologías que ahora nos damos cuenta que en el siglo XXI, donde nos encontramos, ante nuestros ojos se están derrumbando muchas de esas ideologías completamente. Y ya la democracia ya no es la democracia. El comunismo, por ejemplo, ya no es el comunismo, ya se pervertió, porque la base del comunismo es precisamente el ateísmo. Y número dos, otra de las bases del ateísmo tiene que ver con el materialismo. O sea, creer que solo existe la materia, que no hay alma, no hay espíritu, no hay infierno, no hay cielo, no hay otra vida. Vean ustedes de qué forma también notamos que estas ideologías están completamente derrumbándose. Por eso me enfoqué en hablar un poquito más acerca del comunismo, y vean ustedes que ya está totalmente pervertido, que ya no hay otra vida
y que tienes que ser humanista. ¿Qué significa ser humanista? Que el hombre, que el hombre es el Dios de la creación y que a través de la tecnología y de la ciencia va a componer el mundo el propio hombre. ¿Sabían ustedes que estas ideologías son precisamente las que estaban en el principio acerca de lo que era el comunismo? Y eso para mí es precisamente el humanismo. Creerte superior y pensar que el hombre tiene la respuesta para las dificultades del hombre y que es el hombre el que puede componer al mundo. Como está estipulado precisamente en la Agenda 2030, que con la inteligencia artificial y el ADN del hombre va a poderse crear una raza superior, una superraza, una raza con más inteligencia que la que nosotros tenemos como hombres criados por Dios, y que también sería una raza híbrida. O sea, una raza que no se puede reproducir. Y por último, para hablar acerca de lo que es el comunismo, tenías que ser evolucionista. Imagínense ustedes las ideologías del comunismo total y totalmente pervertidas. Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos la idea de que para poder pertenecer o ser un comunista, ser evolucionista, creer que venimos de los animales o que también somos el proceso natural de una evolución. Y sin ninguna de estas 4 filosofías te podías declarar como un comunista. O ahora, ninguna de estas 4 filosofías sostienen al comunismo. Ahora los líderes comunistas, muchos de ellos piden confesarse antes de morir con el Papa. Vean ustedes de qué forma pudiéramos decir se distorsiona las filosofías, las ideologías que el hombre inventa. Si creer que nosotros venimos de un mundo que evoluciona, como lo es la teoría de la evolución. Yo estoy seguro que con el descubrimiento del ADN en el año 1954, y si Carlos Darwin viviera en esta época, le daría vergüenza crear o escribir un nombre que hablara del origen de las especies. Porque con el descubrimiento del ADN nos damos cuenta que es imposible que exista la transmutación de una especie a otra especie. Y yo creo que fue sincero, a lo mejor porque no se conocía lo que nosotros ahora conocemos, porque no había descubrido todavía el hombre la genética humana, porque el ADN todavía no se conocía. Pero la pregunta del millón: ¿por qué lo siguen enseñando en las escuelas cuando es anticientífico? ¿No se lo han preguntado ustedes? Que es imposible, y está comprobado genéticamente que es imposible que haya una transmutación de una especie a otra. A lo mejor si nosotros pudiéramos hacer la prueba y dejáramos, por decir, a unos changos, que solamente quiero hacerlo como ilustración, que los dejáramos enfrente de un piano, se comiencen a reproducir, y que con el tiempo nos toquen una de Beethoven en el piano. ¿Creen que sea posible? Absolutamente no. Por eso, si Carlos Darwin se levantara ahorita, se tapara la cara de vergüenza y dijera: ¿pero por qué siguen enseñando eso anticientífico? Algo que es científicamente comprobado imposible.
algo que es totalmente fuera de la razón, pero sin embargo, era parte de la ideología de lo que era el comunismo. O sea, pudiéramos decir, ¿cuál comunismo? ¿Cuál ateísmo? Otros dicen que no creen en Dios, pero invocan a los espíritus. Y que hablan a través, y dicen que, y luego todavía hay uno que se le ocurrió decir que hasta le hablaba a su compa a través de un pajarito. ¿Se recuerdan de ese personaje? ¿Qué clase de comunismo es ese? Díganme ustedes. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de entender? Estamos tratando de comprender que la ideología del comunismo está totalmente derribada, como lo es la idea de la evolución, como lo es el ateísmo, porque es un ateísmo, el ateísmo está completamente insostenible también por todos los descubrimientos científicos que se han hecho hasta este momento. Y nosotros nos damos cuenta que de esta forma están aceptando que el comunismo, naturalmente, con estas ideologías es completamente inconsistente, insostenible. No solamente es insostenible por lo que hemos descrito, sino porque también se puede decir filosóficamente incomprensible y difícil de sostener. O pudiera decir que realmente ya se convirtió en una payasada para mí, de acuerdo a lo que ya hemos descubierto hasta estas alturas. Pero sin embargo, el cristianismo tiene sus bases que son inmovibles. Vean ustedes la diferencia. ¿Cuáles son sus bases? Pues quiero que sepas que las bases del cristianismo no son ideológicas, no son filosóficas, no son ideologías, no son dogmas, no son ritos, no son, como escribió el apóstol Pablo, ideologías de hombres, porque dice la Biblia claramente que la profecía, lo que nosotros tenemos aquí escrito en nuestras manos, la Biblia, la palabra de Dios, no fue traída por voluntad humana, sino que dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21. Escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba allí en los profetas hebreos, el cual pronunciaba las aflicciones de Cristo y las glorias que habrían de venir después de ellos. Y así es como nosotros encontramos no solamente que la palabra de Dios no fue traída a esta tierra por voluntad humana, sino que también nos damos cuenta que no es de interpretación privada, de interpretación personal. Por eso es que cuando vamos a la Biblia encontramos que nosotros, cuando nos comenzamos a guiar por lo que la Biblia dice, encontramos que hay bases fundamentales inmovibles, seguras, y que nos dan a nosotros la paz, la seguridad, la confianza y toda la esperanza que Dios ha puesto en nosotros, de que un día nosotros vamos a vivir eternamente con el Dios que crió los cielos y la tierra. A Él sea la gloria y la honra en esta preciosa tarde. Y así como las escrituras no son de origen humano, tampoco son el resultado de la voluntad humana. La Biblia no es el producto de un esfuerzo humano.
Vean ustedes la importancia que tiene esto. Por eso cuando hablamos de la creación, hablamos de lo que Dios estableció, y conforme va pasando el tiempo nos hemos ido dando cuenta cómo todas las ideologías se derrumban, las ideologías del hombre. Pero, sin embargo, cuando estamos en la palabra de Dios nos damos cuenta la seguridad, la confianza, las bases que tiene son realmente bases de confianza, de seguridad. Porque el apóstol escribió 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada divinamente, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que seamos perfectos y enteramente instruidos para toda buena obra. En otras palabras, aquí no caben las ideologías del hombre, no cabe lo que el hombre se ha inventado, no cabe todo lo que el hombre ha tratado de hacer para demostrar cómo el hombre puede realmente encontrar la paz, la seguridad y la confianza. Y la palabra es tan permanente que dice la Biblia que el cielo y la tierra pasarán, pero que la palabra va a permanecer para siempre. Qué seguridad tan impresionante tenemos todos los que hemos creído en la Biblia, en la palabra de Dios. Qué gran seguridad, qué gran seguridad, qué gran seguridad. El cielo y la tierra pasarán, pero lo que Dios escribió, lo que Dios puso en nuestros corazones, va a permanecer para siempre. La base, del cristianismo es un hecho histórico que Jesucristo, dice la Biblia, resucitó al tercer día de entre los muertos. Y eso es precisamente lo que mantiene al cristianismo de pie. La muerte y la resurrección de Jesucristo son la seguridad que Él le da a su iglesia, a sus seguidores. Y no solamente esto, sino que nos da a nosotros promesas, seguridad, confianza, de que pase lo que pase con el mundo en esta tierra donde estamos, que suceda lo que suceda, esa es precisamente lo que hizo Jesús. La muerte y la resurrección es la base de nuestra fe y de nuestra confianza en Cristo Jesús, que volvió a vivir y que es el único que puede decirnos que hay más allá de la muerte. Y después de resucitar, dice la Biblia que Cristo se dedicó a traer este mensaje a muchos. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, encontramos que después de resucitar se les aparece a más de 500 personas, como evidencia para que pudieran ellos tener la confianza y la seguridad de que al Dios que servimos fue capaz de triunfar sobre la muerte. Él dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y cuando resucita comenzó Cristo a manifestarse, a hablarles a las gentes, a demostrar que Él había vencido la muerte y que después de su resurrección nosotros tenemos esa confianza, esa seguridad y esa promesa nosotros también. Primera de Corintios 15, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, dice el Señor, sois salvos, sino
creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos todavía están vivos y algunos otros ya partieron de esta tierra. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y entonces nosotros encontramos que después de la muerte y resurrección de Jesucristo nos da a nosotros la base y la seguridad para poder confiar plenamente en Él. La muerte, la resurrección y haber regresado a la vida es la base más fuerte y más fundamental del cristianismo. En el libro de Lucas capítulo 24 encontramos también un caso de unos hombres que iban camino a Emaús y se les aparece alguien junto a ellos. Comienza a hablar con ellos, comienza a interactuar con ellos, y más adelante se dan cuenta que era precisamente el Cristo resucitado el que los había acompañado en ese camino. Y dice en el versículo 36 de Lucas capítulo 24, testificando que entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas Él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben vuestros pensamientos a vuestros corazones? Miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni tiene huesos, como veis que yo tengo. Y Él, diciendo esto, les mostró las heridas en sus manos. La confianza y la seguridad del Cristo resucitado es lo más maravilloso que tienen nuestras almas. En el versículo 45 de Lucas 24, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Y díjoles: así está escrito, y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día. Tenía Él que decirles estas cosas y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, la remisión de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Ustedes son testigos de estas cosas. Y después de haberlo visto ellos, cómo había quedado en la cruz del Calvario como un guiñapo humano, ensangretado, desfigurado por los latigazos romanos, y se les aparece con un cuerpo glorificado, un cuerpo divino, óiganme bien, resplandeciente. Ya no pudieron ser los mismos. Desde el día en que Cristo se les apareció, habló con ellos, ya no podían ser los mismos. Algo tuvo que haber sucedido con el encuentro que nosotros tuvimos un día con Jesucristo. Si tú realmente te encontraste con Jesús, tú ya no puedes ser el mismo. Después de este encuentro con el Cristo resucitado, tiene que haber algo diferente, tiene que haber algo que cambie, algo que haga la diferencia en nuestras vidas. Y estuvo, de acuerdo al libro de los Hechos capítulo 1, con ellos 40 días. Hechos 1, 2 y 3.
por 40 días, después de haber resucitado de entre los muertos, estuvo enseñándoles, estuvo mostrándoles que Él había resucitado. Les enseñó sus heridas, les enseñó sus pies, les enseñó sus manos. Yo soy el que fui clavado, resucitado, pero que al tercer día me levanté de entre los muertos, para que crean, para que se preparen, para que entiendan que el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio de Jesucristo es un Evangelio real, que tiene bases realmente profundas, seguras, en las cuales nosotros podemos confiar. Ciegamente podemos confiar en las bases que Cristo estableció para sus seguidores, para los cristianos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Aquí encontramos que el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido, se presentó vivo. Después de haber sepultado, resucitado, se presentó vivo con muchas pruebas o sea, y que no podía dejar ninguna duda, apareciéndoles por 40 días y habiéndoles hablado del reino de Dios, hablado del reino de los cielos. Y en el versículo 8, mas recibiréis la virtud, el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Y con este poder que les voy a dar, dijo Dios, dijo Cristo, cuando fue ascendido al cielo, se van a enfrentar al imperio más grande de la historia, al más cruel, al más acérrimo. Y así fue. Se enfrentaron a los leones en el Coliseo romano. Se enfrentaron a los césares. Los desafiaron, creyendo en un solo Dios verdadero. Desafiaron a los leones sin tenerle miedo a la muerte y a la persecución. Y el cristianismo quedó manchado de sangre en el Coliseo romano durante 3 siglos. Por estos hombres que comenzaron a predicar, a hablar de Jesucristo como el Dios Todopoderoso. Hablando y diciendo que el Cristo resucitado era el camino, era la verdad y la vida. Y dijo, nadie puede encontrarse con Dios si no es a través de ese camino. Cristo lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Todas las ideologías del hombre se derrumban con las bases fundamentales del real cristianismo, que sirve al real Dios verdadero, el que nos salvó, el que nos sacó de la miseria en la que nos encontrábamos, el que cambió nuestras vidas. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde preciosa. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios ha sido manifestado en carne. Porque es Dios
el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, y es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Con una humildad que un hombre jamás pudiera tener. Gloria a Dios. Bendito su nombre. Así es. Gloria a Dios. Una humildad que jamás nadie pudiera jamás tener. Naciendo en un establo entre animales. Y las verdades que nosotros encontramos aquí en la Biblia desde hace ya más de 2000 años, ninguna de estas verdades que contiene el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo han podido ser derribadas. Y yo creo que en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, la Biblia en este tiempo cobra muchísimo más fuerza ahora más que nunca. Cobra valor. Ahora más que nunca estamos viendo cómo todas las ideologías de los hombres, cómo las derriba la Biblia. Todas las ideologías del hombre son derribadas por la verdad que Dios estableció aquí en la palabra de Dios. Vemos cómo todo lo que el hombre ha inventado comienza a derribarse. La ideología o la idea de que fue un Big Bang que formó todo lo que creamos, naturalmente es derribada por el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, acerca de lo que es la creación. Comienzan a derribarse todas las ideologías del hombre, pero sin embargo, la Biblia sigue en pie. Así como nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente, el cielo y la tierra pasarán, pero todo esto, esta palabra va a permanecer eternamente, para siempre. Esta es la palabra de Dios. Y dijo el apóstol Pedro, hacen ustedes muy bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestras vidas, en nuestros corazones, hasta que llegue el momento en que se cumpla la palabra que Dios nos prometió. Él nos dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y yo siento que estamos en la etapa donde podemos darnos cuenta que es el mejor momento el que estamos viviendo. Porque entre más confusión, más luz. Entre más confusión, más luz. Más luz vamos a encontrar en la verdad de Dios. Entre más tinieblas, más alumbra la luz. Es increíble, pero estamos en la mejor etapa, donde más tinieblas, más alumbra la luz. Por eso encontramos que es lo más seguro. Hacemos muy bien de estar atentos a ella como antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y vamos a comenzar con nuestra enseñanza del libro de Génesis 1:1. ¿Tienen tiempo? Encontramos en Génesis 1:1 el principio de la creación.
es decir, el principio del espacio, del tiempo y de la materia. Tres elementos que son inseparables. Y ahora el mundo está en la misma condición. Vemos que cuando Cristo está por venir por su iglesia. Todo lo que acabamos de escuchar tiene que ver con la condición en la que el mundo se encontraba en Génesis capítulo 1, versículo 2. Cuando Cristo venga, ¿qué vamos a dejar? ¿Cómo va a estar la tierra después de los juicios de Dios? Es increíble, pero va a estar en un caos, casi deshabitado. Va a estar un desierto. El aire, los ríos, la comida, todo contaminado. Cuando Cristo venga por su iglesia, pudiéramos decir entonces que se repite otra vez. Imagínense después de la guerra de Armagedón, la condición de la tierra. Es muy probable que hasta se utilicen las bombas atómicas para tratar de detener a Jesucristo. Imagínense la contaminación, la destrucción, donde la carne se va a deshacer, donde la vegetación va a ser destruida, donde casi ya no tiene habitantes, o prácticamente muy pocos habitantes. Todo contaminado, los mares y los ríos, la comida, de acuerdo a las plagas de Apocalipsis. Imagínense ustedes el caos en el que se va a encontrar la tierra cuando Cristo esté planeando establecer su reino milenial aquí. ¿Qué hace Dios? Se repite. Dios nuevamente la prepara. Dios nuevamente encontramos en la Biblia que la ordena para que volvamos a habitar. Para eso Dios crió el milenio. Y vemos que se lleva a cabo otra vez una restauración para que por 1000 años reinemos aquí en esta tierra con nuestro Señor Jesucristo, aquí en este planeta. Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ver del 1 al 3. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo, Satanás, y le ató por 1000 años. Y arrojólo al abismo y le encerró y le selló sobre él, para que ya no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado nuevamente. ¿Por qué Dios tiene que hacer esto? Porque para que pueda reinar Él, tiene que sacar al destructor de aquí de la tierra. Imagínense ustedes una tierra sin demonios y sin Satanás. Gloria a Dios. En el versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y volvieron y reinaron con Cristo
1000 años. Escuchen ustedes, efectivamente, la tierra es nuevamente restaurada para que reine Cristo con su iglesia en el reino milenial. Esto lo había profetizado también Daniel en el capítulo 7, versículo 18, donde Daniel dijo que después de esto tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos, es decir, durante 1000 años. Y el apóstol Pablo a Timoteo le escribió en su segunda carta, capítulo 2, versículo 12, asegurándole que si sufrimos, también reinaremos con él. Si sufrimos, también vamos a reinar con él. Si le negáramos, él también nos negará. Por eso encontramos que sí, efectivamente, Dios prepara la tierra para que se establezca el reino milenial y que podamos nosotros reinar con él en esta tierra por 1000 años, en una tierra totalmente restaurada, donde los animales salvajes ya no son salvajes, donde los animales ponzoñosos ya no son ponzoñosos, donde jugará el niño con el león y no le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque no está Satanás aquí sobre la tierra. ¿Dónde está? Encadenado con él y sus demonios en el abismo por 1000 años. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 19, quiero que vayan conmigo a esta porción de Romanos, capítulo 8, versículo 19. Porque el continuo anhelar de las criaturas o de la creación, si ustedes tienen una versión que es del año 60, van a encontrar que en lugar de criaturas encontramos la palabra creación. Es decir, que toda la creación, Dios las llama como si fueran criaturas porque son y están vivos. Son como criaturas vivas. Porque la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. La expansión denuncia la obra de sus manos. Porque las criaturas o la creación fueron sujetas a vanidad o a servidumbre, no de grado, mas por causa del que la sujetó con esperanza. Que también las mismas criaturas, escuchen ustedes, serán liberadas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Si fueran las almas o si fueran personas humanas, entonces ¿por qué tendrían que ser liberadas a la libertad gloriosa de los hijos de Dios? ¿Notan que no está hablando de la iglesia, sino que está hablando de la creación? Vamos a ver, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta hoy. Y no solo ellas, no son también ellas, o sea, no solamente la creación, sino nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestros cuerpos. Entonces nosotros entendemos por la Biblia, sabemos que la creación se queja, que la creación sufre de dolor. Como cuando una mujer embarazada está a punto de dar a luz, dice aquí el apóstol Pablo, y no solamente sufre la creación, sino que también dice nosotros también sufrimos. Los que tenemos el Espíritu Santo, que es precisamente el anticipo que nosotros tenemos de todo lo que Dios nos va a dar en su venida. O sea que estamos gimiendo dentro de nosotros
porque es el anticipo que tenemos nosotros, habitando el Espíritu Santo en nosotros, de todo lo que Dios va a darnos el día que Él venga por nosotros, que va a comenzar primeramente con el arrebatamiento, con la transformación de nuestros cuerpos, y eventualmente vamos a venir a reinar con Él sobre esta tierra por 1000 años. Imagínense ustedes todo lo que nosotros estamos esperando como hijos de Dios. La transformación de nuestros cuerpos. O sea que la creación entera está esperando impaciente que Dios muestre a todos nosotros que somos sus hijos, los hijos de Dios, porque la creación todavía desea experimentar lo que es ser liberada de la corrupción. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que toda la creación fue sujeta a la corrupción. El sol está perdiendo billones de toneladas masa constantemente. Está en un proceso de corrupción. Y ellos quieren experimentar esta liberación cuando Cristo haga la obra completa con sus hijos, con la iglesia, con sus creyentes. Ellos están esperando la manifestación de los hijos de Dios, es decir, el momento de la transformación de nuestros cuerpos, porque también a ellos les va a alcanzar, escuchen ustedes, esta restauración, no solamente a la creación, sino también a la tierra. Increíble, increíble. O sea que la creación todavía desea experimentar lo que es ser liberada de la corrupción, aunque sea temporalmente. Porque toda la creación está involucrada en la corrupción, está involucrada en el sufrimiento y la frustración por causa del pecado del hombre. Increíble, increíble. Vemos aquí lo terrible que es el pecado delante de los ojos de Dios. Lo terrible que es el pecado. Todo el mal que hay en la naturaleza, incluyendo nuestra naturaleza, es declarada en la Biblia como algo que corroe, es como un horror. Escuchen ustedes, es como un horror causado por la maldad moral. No hay nada más corruptible que la maldad moral en la vida del hombre. Es una destrucción, es un horror, es algo que corroe, es algo que destruye, es algo que es muy, pero muy penado por Dios. Algo, no hay nada más que Dios deteste. Algo extremadamente perjudicial. Y es precisamente con lo que más luchamos como hijos de Dios. Y debido a que nosotros somos incapaces de ver lo que el pecado representa para Dios y de las terribles consecuencias de esta rebelión contra Dios y el dolor que produce, oigan ustedes, el dolor que produce, por eso Dios tiene que juzgar el pecado, porque el pecado es muy, pero muy destructivo. Yo creo que muchos no han entendido el alcance que tiene la corrupción espiritual. Vean ustedes, la corrupción y el pecado del hombre contaminaron absolutamente todo, hasta la creación. Vean la magnitud del pecado. Por eso, cuando nosotros vemos esto en la Biblia, vemos que realmente el pecado es extremadamente perjudicial. Destruye, altera, corroe, se convierte en algo destructor, completamente contaminante, que es capaz, escuchen ustedes, hasta de poder destruir y contaminar hasta las cosas que Dios había creado. Yo creo entonces esto, que
Cuando entendemos esto, nos hace valorar más y más la futura redención que nos espera a todos los hijos de Dios, y la restauración que Dios también va a hacer juntamente con la redención de nuestros cuerpos en toda la creación. Por eso entró la corrupción, entró por el hombre, y el hombre contaminó, el hombre destruyó todos los planes de Dios. Pero gracias a que Cristo vino a redimirnos de ese pecado que nos corroía, de ese pecado perjudicial, de ese pecado destructivo, de ese pecado en el que nos encontrábamos, y es entonces ahí donde realmente nos damos cuenta el valor que tiene la redención que Cristo vino a hacer. Tiene alcances tan profundos que es hasta muy incomprensible por los hijos de Dios. Y no debería de ser así. Solamente cuando aprendemos a apartarnos del pecado y comenzamos a practicar la justicia, comenzamos a practicar la santidad, es cuando nos damos cuenta de la profundidad y del daño y de lo perjudicial que es el pecado. Pero gracias a Dios que Él nos libró del pecado y de la muerte, y ahora estamos esperando nuestra redención. Estamos esperando la transformación de nuestros cuerpos para que sea semejante al cuerpo de su gloria, y eso es lo más maravilloso que nos espera como hijos de Dios. Es la meta que está cada uno de los cristianos tratando de alcanzar todos los días. Todos los días. A lo mejor este es el día de mi redención, a lo mejor este es el día de la transformación de mi cuerpo, a lo mejor es mi último día sobre la tierra, no lo sé, pero quiero estar listo para encontrarme con Jesucristo. Gloria al Señor. Y seguimos la próxima semana.